Es un gusto estar aquí, en Granada, en la escuela. Es como si me hubiera ido ayer o como si no me hubiera ido, y por lo tanto, salvo por el calor, que es como el de siempre, todo lo demás, pues intentaré que sea nuevo. A mí me pidió José María Leguera que hablara sobre el tema de investigación. Por la mañana habéis estado viendo distintos aspectos de todo lo que es el abordaje de la cronicidad, Manolo, a nivel europeo, Inés, etcétera, y entonces yo voy a hablar sobre un aspecto muy específico, que es sobre el aspecto de investigación, pero no desde investigación, desde el punto de vista de un investigador, que yo no lo soy. Desde luego ahora nunca lo he sido, pero ahora mucho menos sino desde el punto de vista de un gestor, y de un gestor que está a un nivel de comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que voy a intentar contaros es cómo se está abordando el tema de la cronicidad desde la perspectiva de investigación en el marco de la comunidad autónoma vasca, de Euskadi, y intentar sacar algunas reflexiones pues para poder debatir después, etcétera. Cronigune, que es el Centro de Investigación sobre Enfermedades Crónicas y Servicios de Salud, pues es el ejemplo que voy a utilizar porque es el que mejor conozco, evidentemente, para abordar este tema. Los primeros puntos de los retos de los sistemas sanitarios, la estrategia de cambio, las voy a pasar muy rápido porque es de lo que habéis estado hablando, pero necesito apoyarme en eso para luego ya entrar en la oportunidad, necesidad de investigación y cómo lo hemos enfocado y por qué hemos diseñado el centro de Cronigune de la manera que lo hemos hecho y cómo nos va yendo, ¿no? Es un poco de lo que voy a hablar. Lo que quiero partir del punto de vista real, y es que los sistemas sanitarios occidentales son buenos, y eso, ¿no?, a veces se nos olvida, y por lo tanto quiero decirlo. Son buenos, han conseguido niveles de salud y satisfacción con unos niveles de equidad y sostenibilidad muy aceptables, sobre todo, por ejemplo, el sistema español, y además, pues, en el caso de los sistemas nacionales de salud, con unos mecanismos de corrección de los fallos del mercado, externalidades, todos esos elementos que conocéis muy bien, pues que han permitido que estemos en una situación mucho más que razonable, una situación buena. Sin embargo, la realidad ha cambiado en los últimos 40 o 50 años, desde luego desde que se aprobó la Ley General se ha cambiado radicalmente. Actualmente las enfermedades crónicas consumen las 2/3 partes del gasto sanitario, y desde luego en el País Vasco es así, y os doy aquí unas cifras que algunos conocéis, pero que en definitiva esto se puede repetir en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid o en cualquier otro sitio, y por supuesto en otros países desarrollados a nivel europeo, y esto va a más. El cambio que se ha producido, como todos sabéis, y no me voy a extender, es que es un fenómeno que afortunadamente está creciendo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque hace un año y medio fui con la escuela a El Salvador, y en El Salvador, por ejemplo, la diabetes es una enfermedad aguda. Es decir, un diagnóstico de diabetes significa una muerte casi segura en el plazo de 1 año, 2 años. Y aquí es una enfermedad crónica, luego es un gran avance, ¿no? Y podría hablar lo mismo de la insuficiencia renal o de otros así llamadas enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no son una nosología, son simplemente una situación de diagnóstico. Y por lo tanto, debemos felicitarnos de eso, y debemos felicitarnos pues que cada vez la población es más vieja. Pero eso de que ahora en el 2010 pues 1/6 de la población del País Vasco tiene más de 65 años, pero para el 2050 será 1/3, pues supone que, teniendo en cuenta cuál es la previsible evolución de los recursos económicos para el sistema de salud, que no va a ser esto de aquí, siguiendo la tendencia de los últimos años, que ojalá no sea esto de aquí, como ha podido ser en estos últimos 2 o 3 años, sino que, en el mejor de los casos, virgencita, que nos quedemos como estemos, pues supone que o hacemos algo o, evidentemente, la situación va a empeorar. Y eso sin hablar de algo que es importante. Las enfermedades crónicas, por muy optimista que yo quiera ser, suponen un impacto sobre la calidad de vida de las personas que las padecen. Sufrimiento, alteración de la vida diaria, pérdida de autonomía, una serie de características que
si queremos decir que estamos teniendo éxito en su abordaje, no solo tenemos que equilibrar las cuentas, no solo tenemos que conseguir la balanza fiscal, no solo tenemos que conseguir transformar los servicios sanitarios de agudos a otro sistema diferente, sino que sobre todo tenemos que conseguir es que la gente tenga mejor calidad de vida, porque para eso nos pagan. Eso implica, como ya habéis visto, que hay que abordarlas de una forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora, y ese es un debate en el cual me encanta entrar, de si ya estamos con programas de crónicos desde la atención primaria desde el año 80 y que ya lo estamos haciendo ahora, y si eso hay que cambiar o no cambiar, ojalá salga el debate, pero en definitiva yo a lo mejor soy un converso, pero lo que sí que creo es que para abordar las enfermedades crónicas hace falta primero abordar con múltiples palancas, eso le gustaba mucho decirlo a Rafa Bengoa, el anterior consejero de Salud del País Vasco. Tiene que ser una acción multipalanca, polipasto, si algunos os acordáis de la física que se estudiaba en tercero de bachiller, los que estudiáis bachiller, pues tiene que ser un polipasto, no solo una palanca de un punto de apoyo. Tiene que producirse anticipación, nos tenemos que anticipar a que ocurran los fenómenos, prevención, promoción, pero también curación antes de que empeoren los problemas. Algunos le llamaban antiguamente prevención terciaria, pero el concepto es mucho más amplio, y sobre todo tenemos que cambiar el chip de los episodios a la atención longitudinal. Bueno, yo creo que eso lo habéis visto, ya lo sabéis la mayoría, y desde luego lo habéis visto seguro esta mañana con detalle, no me voy a extender, pero simplemente recordar que en lo que es el enfoque que en el País Vasco se planteó con el abordaje de la cronicidad y que se mantiene en la actual legislatura, a pesar del cambio de gobierno, significa pues hacer acciones que tengan una base poblacional, que tengan acciones con un énfasis importante en todo lo que es prevención y promoción, donde el empoderamiento del paciente, la toma de decisiones del paciente, la autonomía del paciente y de los cuidadores es crítica en el proceso de atención a la cronicidad, y donde la integración de niveles, integración de servicios de cuidados para conseguir continuidad en la atención y evitar esos compartimentos estancos es absolutamente crítica, con intervenciones adaptadas a las necesidades de cada nicho, de cada tipo de pacientes, etc. Eso implica, pues, en ese abordaje poblacional, lo que todos sabéis, de intentar, en primer lugar, lo que dice, usando la palabra esa, el barbarismo inglés, customizar, segmentar, adecuar nuestras intervenciones a las diferentes necesidades, la famosa pirámide de Kaiser. El País Vasco está estratificada toda la población en función de una serie de indicadores, y esa es más o menos la distribución. Y digo más o menos porque era la de hace 2 años, no se ha actualizado todavía, está ahora en proceso de actualización de los distintos niveles, de los distintos grupos de necesidades, de la población general hasta enfermos crónicos poco complejos, pacientes de alto riesgo o enfermos pluripatológicos de alta complejidad. Y cuando hablaba de anticiparse y adecuarse, lógicamente eso quiere decir que para cada tipo de paciente, para cada tipo de segmento, el sistema de salud tiene que dar respuestas específicas, respuestas adecuadas, customizadas a las necesidades. Pero claro, y aquí ya entramos en el tema de la investigación. Decir esto, yo creo que todos lo sabemos, esto hemos conseguido aprenderlo, incluso, bueno, simplemente es una manera de explicar cosas que a lo mejor estaban por ahí dichas de otras maneras, pero la realidad y todos vosotros trabajáis en el sistema de salud, que la vida del sistema sanitario es mucho más complejo de lo que a veces algunos nos lo queremos representar sobre el papel. Los millones de interacciones entre los distintos componentes del sistema, no solo hablo de consultas de atención primaria ni consultas especializadas de ingresos, sino relaciones interconsultas, etcétera, etcétera, son, iba a decir infinitas, a tanto no llega, pero es luego en un orden de magnitud de varios ceros. Las conductas de la cantidad de individuos que participamos en el día a día de los servicios de salud o de los que reciben las intervenciones, pues están motivadas por seres individuales y autónomos, afortunadamente. El número de grupos de interés o no de interés, o de atención, niveles de la organización también son importantísimas. La variedad en los resultados y la variabilidad en la práctica médica, pues yo creo que también es de sobra conocida, y en definitiva el grado de flexibilidad o de adaptación que tenemos pues es muy limitado. Es decir, estamos ante unas características de un sistema de salud complejo,
y que, por lo tanto, soluciones sencillas como lo que a algunos nos gustaría implantar, pues no dan resultado. Y, además, lo que hacemos todos los días en la práctica diaria, todos los que hacéis práctica clínica, pero los que hacemos gestión o los que hacemos otro tipo de intervenciones, salud pública, etcétera, pues son prácticas muy estables, muy imbricadas en tu formación, en las influencias, en lo que te dijo tu maestro, en lo que has visto hacer en la residencia, y al final son cuestiones absolutamente, no absolutamente, pero sí muy rígidas, muy estables, que dependen de muchísimos factores. Al final tenemos un panorama complicadísimo y es verdad que a lo mejor conseguimos incidir sobre uno o dos aspectos, pero como dice Mitman, que es un profesor americano que trabaja mucho sobre investigación de implementación en los sistemas de salud, pues vale, modificamos uno o dos, pero dejamos muchas otras. Entonces, por lo tanto, bueno, pues efectivamente hay un reto, hay una necesidad de intervenir sobre una situación muy compleja. Creemos que tenemos las soluciones, la estratificación, intervenciones, pero conseguir que eso se implemente en la práctica. El sistema de salud ha acostumbrado a hacer durante muchísimos años cosas, y además cosas con muy buenos resultados, como es la primera diapositiva que he puesto, pues no es fácil. Y entonces, pues ahí surge la oportunidad de la investigación. Necesitamos, efectivamente, desarrollar nuevos modelos de intervención, analizar cómo se están haciendo, aprender de eso, evaluar para, en definitiva, bueno, pues conseguir que todos estos diseños de intervención que nos estamos planteando, pues efectivamente se traduzcan en nuevas formas organizativas que mejoren la asistencia sanitaria, nuevos modelos de intervención que se basen en la mejor evidencia posible y no solo en creencias, costumbres o me dijeron, conocer efectivamente la efectividad, evaluar y conocer cuáles son las más eficientes y, en definitiva, interpretar bien qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que influye en qué es lo que está haciendo para conseguir dar respuesta a lo que hay. Porque esto, afortunadamente también, sobre todo para los que vivimos de ello, es una carrera de largo recorrido. No tenemos soluciones inmediatas, no las vamos a tener. Es en el 2050 donde será el tercio de la población mayor de 65 años, todavía no viene un tsunami pasado mañana, pero hay que abordarlo. Y en ese sentido, pues bueno, en el País Vasco, evidentemente, me podréis decir, no, es que el 95% de lo que hay que hacer se sabe. Se publica multitud de artículos todos los días, se publican libros, la web, internet, se sabe. Pero efectivamente hay cosas que no se saben y mira por dónde algo pasará que no conseguimos transformar todo lo que tenemos que transformar. Entonces, dentro de lo que es la estrategia de cronicidad del País Vasco se diseñaron 14 proyectos estratégicos, se intentaron en la anterior legislatura agruparlos en 14 grandes áreas, que no me voy a centrar en cuáles son, pero que tienen que ver desde el desarrollo de toda la historia clínica electrónica, integración de servicios, empoderamiento de pacientes, nuevos roles de enfermería, etcétera, etcétera. Y uno de ellos, el proyecto número 13, era la creación de un centro de investigación sobre servicios sanitarios y cronicidad. Y ese es el proyecto Cronigune, que es el que voy a hacer. El número 14 era la generación de proyectos de innovación bottom-up, de abajo arriba, el aprovechar el conocimiento de los profesionales, de los gestores de base, de la gente que está en el día a día, en la interfase entre el sistema y la población, para aprender de ellos y conseguir generar conocimiento que pueda ser elevado a estrategias corporativas. Entonces, bueno, cuando me dijeron crear un centro de investigación de excelencia internacional en cronicidad, yo soy de Bilbao, aunque es verdad que me he reciclado mucho por Andalucía, casi 20 años, y me pareció una bilbainada, evidentemente, porque joder, o sea, esto es un poco complicado con los recursos que hay, pero la verdad es que analizando la realidad, pues del casi el 45% de los proyectos de investigación activos competitivos del País Vasco del año 2009 eran proyectos de investigación que tenía que ver con investigación de servicios sanitarios, con prácticamente algo más de la mitad de la financiación y que trabajaban en esas líneas que veis ahí. Y además, un 54% de los proyectos de investigación abordaban problemas de enfermedades crónicas. Eso es bastante obvio porque es que, como decía antes, casi todas enfermedades crónicas. Y no solo eso, sino que 3 grupos de investigación del País Vasco eran grupos de excelencia en el ciber de salud pública. Es decir, teníamos investigadores de excelencia, por lo menos a nivel nacional, a nivel estatal.
El Ciberes está reunido allí. Si queréis ver si es excelente o no excelente, solo hay que hacer una visita. Son excelentes. Entonces, ahí había una materia prima, pero además es que estaba este proyecto 14 que os decía antes, que de alguna manera lo que pretendaba es fomentar esa iniciativa, esa cultura de investigación de los profesionales. ¿Cuánto tiempo llevo? Y aprovechar eso para hacer. Y resulta que efectivamente se fomentó esos proyectos de investigación y en el año 2012 había 172 proyectos de innovación en la base. Proyectos de innovación que en definitiva lo que significa es gente que está haciendo un trabajo de modificación de su práctica habitual, ya sea clínica, ya sea de gestión de un servicio, ya sea gestión de un hospital, pero que además de eso quiere aprender de eso, quiere evaluarlo, quiere conocer por qué ocurre, quiere hacer, es decir, generar conocimiento que le pueda valer a otro. Innovar es modificar la realidad, investigar es generar conocimiento que no existía previamente. Bueno, pues de esos 170 proyectos era pues una base, un sustrato importante del que partir en distintos campos que tienen que ver con esto, no voy a entrar. Y además de contar con ese sustrato, con esa materia prima, resulta que en Europa este tema es prioritario. No voy a repetir la ponencia de Inés de esta mañana, pero no es algo que se les ha ocurrido a Rafa Bengoa en el País Vasco, ni a José Luis Rocha, ni al equipo de la cosa, sino que es algo que está prioritario a nivel europeo. Luego, por lo tanto, hay nicho de mercado para la investigación, hay capacidad productiva y nicho de mercado. Pues, por lo tanto, diseñamos con IUNE. Como os decía antes, se pretendía crear un centro de investigación de excelencia. A mí, al principio, me parecía que eso de excelencia, ¿por qué no empezamos por lo normal y luego vamos a la excelencia? Al final, yo he llegado a la conclusión que o es de excelencia o no tiene ningún sentido. Es decir, para que la gente siga haciendo lo mismo que estaba haciendo, no hace falta crear una nueva herramienta organizativa que cuesta dinero, entre otras cosas mi salario, y se lo podían ahorrar. O sea, o nos planteábamos un objetivo ambicioso o no tenía sentido. Y eso es lo que nos planteamos para intentar que esa innovación que estaba haciendo se transforme en conocimiento transferible, para conseguir liderazgo en proyectos internacionales, pero también para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario, no solo haciéndolo más eficiente, sino también para intentar hacer coproducción con agentes económicos del País Vasco, etcétera, y conseguir retorno económico. Dejando muy claro que estamos hablando de investigación de servicios sanitarios, es decir, Cronigune no trabaja en investigación básica, ni translacional, ni clínica. Esos son los bioinstitutos, Biodonostia, Biocruces, en nuestro caso, vosotros aquí tenéis varios, sino que nos íbamos a centrar exclusivamente en servicios sanitarios, que por otro lado es lo que a mí me gusta. Y desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas. Una, con metodología de investigación clásica, método científico, racional, top-down, diseños experimentales, cosas experimentales, etcétera, pero, sobre todo, trabajando en metodología de investigación-acción, es decir, aprovechar los cambios para generar conocimiento a partir de ahí, con esos dos enfoques y construyendo sobre esa realidad. Hicimos una convocatoria de investigación, de grupos de investigación. Al final se presentaron grupos muy profesionalizados en investigación, pero también grupos emergentes de estos que os comentaba antes, un proceso de evaluación externa. Al final entraron 31 grupos, 12 emergentes y 19 consolidados, que estaban trabajando en distintos campos, con distinta distribución a lo largo del territorio, la mayor parte en Vizcaya, que es la zona más poblada y con mayor número de recursos, pero que llevaban trabajando en campos que tienen que ver con la estrategia de prevención. Lo que sí que queríamos era alinear, evidentemente, la investigación con la estrategia para conseguir esos objetivos que os comentaba, sobre una serie de programas científicos, también diseñados, alineados con la estrategia de cronicidad, desde el punto de vista, insisto, de servicios sanitarios, implementación, evaluación, modelos organizativos, rutas clínicas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un poco lo que ha pasado es que efectivamente el primer año, para dinamizar, lubricar todo este proceso, nos dieron 1.050.000 euros para una convocatoria de proyectos internas. Se aprobaron 33 proyectos que se están acabando en este momento. No ha vuelto a haber más dinero para convocatorias, igual el día de mañana hay, pero que grupos que hemos estado, digamos, regando esa innovación. De los 170 proyectos que están haciéndose, 33 tienen financiación propia interna de Cronigune para trabajar en estas áreas, no exclusiva.
Y bueno, además de eso, pues aparte de ayudar a fomentar, pues lógicamente a nivel estatal y con el Carlos III, ayudamos a generar la necesidad de crear una red temática de investigación cooperativa, una RETIC sobre este tema, sobre servicios sanitarios y que coordinamos desde Cronigune. Aquí participa en Andalucía un grupo del Hospital Costa del Sol y varios grupos catalanes. Pero lo que quería decir es que en el grupo, de los 3 grupos que había en el Ciberes, uno se salió del Ciberes, que ahora quedan 2, y ese grupo originario del Ciber en servicios sanitarios lo que ha hecho es, a su vez, generar 2 grupos de investigación de la red, incorporando gente que no había estado antes en el Ciber, con distinta distribución, hospitales comarcales, hospitales universitarios, la Universidad de Deusto privada de jesuitas, Universidad Pública del País Vasco, etc., intentando estar bien imbricados en la red. Y el gran reto ha sido los proyectos europeos. La verdad es que a este nivel el nicho que se ha creado en Europa ha sido fundamental, no solo con la estrategia del Partenariado Europeo de Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, el EIPHA, sino en las convocatorias que están alineadas con ese partenario europeo y que se están aliando cada vez más. La verdad es que el éxito ha sido impresionante. En 2 años que llevamos ya participamos en 8 proyectos europeos, de los cuales 2 los vamos a coordinar nosotros. Estamos en plena negociación. Este que tiene que ver con enfermo pluripatológico y este que tiene que ver con herramientas de estratificación lo coordinamos desde Cronigune y participan socios de toda Europa, y otros tienen que ver pues con empoderamiento de pacientes, con evaluación en algunas enfermedades crónicas, EPOC, insuficiencia cardíaca, diabetes, coordinación sociosanitaria, telemedicina, etcétera. Pero lo que quería decir de eso es que fundamentalmente en esos proyectos, ¿a quién hemos metido? Pues a la gente que está trabajando en la base, gente que jamás se hubiera planteado a lo mejor ir a un FIS, están en proyectos europeos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo encaja directamente con cuáles son las prioridades a nivel europeo. Pues la gente de salud mental de Álava, de las 3 redes de salud mental de atención primaria, la gente que está trabajando en la comarca de Bilbao, por supuesto informática de los servicios centrales, el propio Departamento de Salud, la OSATEC, que lleva todos los temas de telemedicina, etcétera, y nosotros como responsables de proyectos, trabajando en campos que tiene que ver con todo lo que os estoy diciendo. Como me queda muy poquito tiempo, 5 minutos, pues no voy a insistir mucho en ello, pero que tiene que ver con las prioridades y las necesidades de la transformación de los servicios sanitarios, en este caso de Euskadi, para abordar el reto de la cronicidad. Que lo están haciendo desde los otros 13 proyectos estratégicos, y nosotros somos el 14, no somos la estrategia de cronicidad de Euskadi, pero apoyamos, ayudamos, nos alimentamos de ella y devolvemos en lo que podemos los resultados de nuevo conocimiento que les puedan catalizar, y sobre todo esto viene a enseñar la distribución geográfica de los investigadores que tenemos en esos 8 proyectos europeos en todo el territorio, y todos esos proyectos en la cadena de valor de investigación están desde una prueba de concepto, en el caso de Internet del Futuro en este proyecto, en el caso de aplicación clínica en salud mental en este caso, pero todos ellos están investigando sobre implementación, sobre despliegue, sobre costo-eficacia, sobre esos elementos que era un poco la estrategia inicial que nos habíamos planteado. Además, Cronigune, y esto no es investigación, pero sí que lleva la representación y la gestión y la coordinación de toda la participación del sistema de salud de Euskadi en toda la estrategia de envejecimiento activo y saludable. Participamos en 4 de los action plans que comentaba esta mañana, en esos que tenéis ahí. ¿Y qué hemos hecho ahí? Aportar a los grupos europeos de los planes de acción lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en el País Vasco. Lo aportamos, como best practice, se discute y aprendemos de lo que aportan los demás. Esto, que en teoría es una labor a fondo perdido, no nos cuesta dinero, en el fondo no solo viene bien para aprender y para obligarnos a hacer benchmarking con otros, sino que lógicamente también te permite conocer socios, te permite aprender, te ven, y bueno, en este caso, lo mismo que Andalucía, Euskadi tiene 3 estrellas dentro de lo que es las áreas de referencia a nivel, y Cronigune ha sido la organización que ha hecho toda la gestión para poder aplicar y poder, digamos, ser evaluados en este campo. Nos ha permitido establecer una red de socios en prácticamente todos los países europeos, entre proyectos europeos, Action Plan, etcétera, unos con más intensidad, otros con menos, pero que en definitiva pues es un poco lo que estamos. Y para acabar,
¿Cuáles son los retos? Los retos, pues evidentemente, dentro de lo que es la situación de crisis económica, los planes de desarrollo económico que teníamos hace 2 años, bueno, hace un año, el plan estratégico que hicimos el año pasado, presentado y en noviembre, coincidiendo con el cambio de gobierno precisamente, se ha estancado en cuanto a aportación de fondos de la Administración autonómica, no ha habido crecimiento, pero sí que se han mantenido los recursos que habían dicho y fundamentalmente de dónde vamos a intentar crecer. Pues evidentemente de Europa. ¿No? Luego, por lo tanto, eso de ser centro de excelencia internacional es obligatorio. Hay 69.200 millones de euros en el Plan Horizon 2020. Está para eso, y si os fijáis en cuáles son las líneas importantes del Plan Horizon 2020, que está publicado por la Unión Europea, todo lo que está, no sé en qué color salía, en rosa, en lo que tenía en el sellito de Crónica a la izquierda, son áreas de trabajo de implementación, investigación de servicios sanitarios y cronicidad. Es decir, o estamos muy torpes o tenemos nicho para hasta el año 2020 para seguir trabajando. Y si no lo conseguimos o no entra entre las prioridades, pues bueno, pues es que alguien lo habrá hecho mal, yo el primero y otros detrás. Y lo que sí que tengo muy claro, después de mis casi 10 años en Aragón, por si acaso alguien lo había dudado, es que Ramón y Cajal ha sido el investigador en este campo mejor, una mente brillante, y ahí es donde una de sus afirmaciones, que creo que no se nos puede olvidar. Alguien a veces duda de si gastar dinero en investigación tiene sentido o no tiene sentido. Por la cuenta que me tiene se lo discutiría tanto más que lo de antes, y yo creo que esta afirmación es absolutamente clave. Pues nada, muchas gracias.